¿ok? Entonces, para mí, Sí, sí, cómo no, ok. Bueno, cómo no. entonces vamos a iniciar este, formalmente. Buenas tardes, yo soy Gabriel Arreguín Amaya, presidente de la Asociación Los Dos Méxicos. Les comento que este foro lo estamos grabando para después compartirlo en nuestras plataformas. Quiero agradecerle a nuestra patrocinadora del día de hoy, Elizabeth Espino, que pone a nuestra disposición los productos de Perfect Elite y le solicito su apoyo patrocinando nuestros foros para poder continuar cubriendo no solo los foros, sino cubriendo otras actividades que hacemos, como los dos Méxicos. ¿Sí? Todo patrocinador tiene beneficios. Por favor, pregúntenos cuáles son esos beneficios y con mucho gusto, ¿no? Y se les agradecería mucho. Agradecerle a los ponentes que están aquí y a las personas que se están uniendo al foro también, agradecerles a todos ellos por acompañarnos con el tema de hoy, sí que son nuestras fronteras sur y norte, realidad, desafíos y propuestas. Les comento, todo foro tiene un propósito, entonces este es sobre nuestras dos fronteras con el tema migrante, ¿sí? Con el tema de migrante, no nada más los mexicanos que están llegando, sino como nos va a platicar Manuel Blanco, ¿sí? De los migrantes que están llegando a nuestra frontera sur. Ok, muchas gracias y le cedo la palabra a Cecilia Paz. Buenas tardes, pues yo nuevamente les doy la bienvenida, les agradecemos mucho. Siempre escucharlos enriquece este espacio de diálogo que les recuerdo es un espacio inclusivo, por lo que les solicitamos encarecidamente pues tratarnos con el mayor respeto posible dentro de todo ambiente de cordialidad. Aquí estamos para intercambiar y abonar a un tema que nos compete como país, como nación. Todas las posturas son bienvenidas en este ánimo que siempre tiene los dos Méxicos de ser inclusivo, incluyente, y todas las opiniones son respetadas, todos los trabajos son respetados. Cada uno de ustedes es un líder en su ámbito, por eso es que les agradecemos mucho que nos honren con su presencia y que nos viertan sus opiniones y su punto de vista, que es muy valioso. También, como estos últimos foros han estado muy eh, dinámicos y participativos, y por respeto al tiempo de los ponentes y de todos quienes participamos en estos, les suplicamos por favor que todas sus preguntas y comentarios se hagan a través del chat para dar celeridad a la exposición de los ponentes. Cada ponente, nosotros vamos a recopilar las preguntas que ustedes hagan y se las vamos a mandar, o los ponentes pueden ir eh, checando las preguntas y después haciéndonos llegar sus respuestas. Sin más por el momento, le doy muchas gracias y la bienvenida al licenciado José Manuel Blanco Urbina, quien es presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Chiapas, AC. Adelante, Manuel, por favor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias por poder participar en este foro tan importante. Nuestras fronteras sur y norte, realidad, desafíos y propuestas. Gracias, estimado Gabriel Larraíbel, a ti, estimada moderadora Cecilia, y pues a los ponentes que van a participar en este foro, que es muy importante de acuerdo a lo que hemos estado observando en la política nacional de nuestro país y en la política de los Estados Unidos. Aquí yo siento que me corresponde hablar de la frontera sur. Nuestra frontera sur realmente es una puerta abierta hacia la migración indocumentada que ingresa por esta frontera, que no hay ningún control a pesar de que muchas veces se ha pedido al gobierno federal, porque es un tema federal, y al Instituto Nacional de Migración para que haya una migración con mayor control. Control para que se evite que ingresen personas que puedan tener antecedentes penales, saber cuántas personas vienen, de dónde vienen
y también un control sanitario, porque por aquí han ingresado muchas veces algunas enfermedades en las cuales se ha afectado mucho aquí al estado de Chiapas. Entonces es un tema que resulta importante, y más ahorita de que por la política del presidente de los Estados Unidos de impedir el ingreso hacia los Estados Unidos. Ha solicitado que se cierre la frontera sur. El gobierno federal de México ha dicho que no, que va a haber un control. Realmente aquí tenemos en toda la frontera sur alrededor de 1,000 kilómetros, diferente a la frontera norte que son más de 3,000 kilómetros, pero aún así es difícil el control. Pero se busca la forma. El asunto ha sido de que no se ha querido tener ese control porque desafortunadamente, hay que decirlo con todas sus letras, ha habido mucha corrupción en las filas de algunas personas que deben ser quitadas del Instituto Nacional de Migración. Por eso nos sorprende que si aquí hay un control, ¿por qué hay tantas personas indocumentadas en la frontera norte? ¿Cómo es que llegan? Esta es una gran mafia que existe para, para este negocio del tráfico de personas. Aquí hace 2, 3 años tuvimos un accidente de un tráiler donde murieron 54 migrantes y el embajador de Estados Unidos en ese tiempo, el señor Salazar, ofreció que se iba a investigar para poder detener este tráfico. Un tráiler donde iban 250 personas. Y es un magnífico negocio para los que trafican, porque les cobran alrededor de 5 a 10 mil dólares por persona. Imagínense, hagan cuentas. Y un solo tráiler. ¿Cuántos tráilers pasan? Entonces no se ha querido, no se ha tenido esa voluntad de poder controlar la migración aquí en nuestra frontera sur. Pasan por donde quiera. Y así nosotros ingresamos allá a Guatemala libremente y vemos cómo es que ingresan estas personas. Y desafortunadamente, como en Tapachula, que es la ciudad más, la fronteriza más importante, ahí se han acumulado miles y miles y miles de migrantes, en su mayoría en esta ocasión de la República de Venezuela, y que para desinflar, yo digo desinflar el problema en Tapachula, engañan a las personas y los trasladan a otros lugares. Por eso decía que aquí en Tuxtla tenemos miles de migrantes de Venezuela padeciendo todo tipo de situaciones. Y vienen engañados porque les ofrecen que les van a dar un documento para que puedan estar en México por 20 días, pero no para transitar, sino para estar en México. Entonces es un engaño y que estas personas realmente después de recorrer miles y miles de kilómetros a pie, desde donde llegan pasando por la selva del Darién, que consideran que es un infierno, pero cuando llegan a México descubren el verdadero infierno por el maltrato que reciben las personas migrantes de parte de todas las instituciones policíacas, ya no solamente de migración. Todos los organismos de policías tienen que ver con los migrantes. ¿Y por qué? Porque ven en cada migrante, desgraciadamente, un signo de pesos y les extorsionan y les quitan hasta los zapatos con tal de que estas personas puedan transitar. Pero aquí tenemos, repito, miles y miles de personas y en todo el país, ya no solamente acá. En la Ciudad de México se han quejado de que hay muchos migrantes y en todo el país. Ya no, imagínense en la frontera norte. Entonces es un tema de que llama la atención porque tenemos cerrada la frontera norte y tenemos abierta la frontera sur, pues se va a crear un caos, un problema grave para el gobierno de México. Hemos solicitado, repito, que haya un mayor control y de ser posible cerrar la frontera, porque de otra manera no se sabe cómo se va a controlar la migración que tenemos, que viene de extranjeros, como nuestros connacionales que están siendo expulsados de los Estados Unidos.
Entonces, se torna un problema grave. Yo siento que la Presidencia de la República de México ha tomado algunas medidas, pero no han sido suficientes. Las personas siguen ingresando a México, siguen habiendo marchas, aunque ya no llegan hasta México, pero siguen llegando y no sé qué están haciendo contra esas personas. Este es un tema delicado que yo espero que los 8 distinguidos ponentes que van a participar en este foro también aporten ideas y estamos viendo la realidad y es un desafío el control y ojalá tengamos propuestas, pero que el gobierno tome en cuenta. Solo que aquí la política migratoria la está estableciendo el gobierno de Estados Unidos. Entonces yo siento de que hay mucho que hablar sobre esto y que buscar soluciones para encontrarlas y ver que estas personas no sigan ingresando y sigan sufriendo un calvario aquí en Chiapas y en todo el país. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Ya estamos sobre tiempo. Perdóname por la interrupción, amigo. No, a tus órdenes. Muchas gracias. Vamos a dar hasta 5 minutos, por favor. Perdón que no te mencioné, José Manuel, pero vamos a tener hasta 5 minutos por cada ponente para hacer esto más dinámico. Y vamos ahora, por favor, con Javier Martínez de las Organizaciones Unidas Jaliscienses, por favor. Javier, ¿estás por ahí? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor Gabriel. Gracias por la oportunidad. Saludos también al señor José Manuel Blanco, Cecilia, Esaú, diputada Maribel Solache, por ahí también está Liz Espino, diputado también Raúl Torres, ahí lo miro, y a nuestra compañera y amiga Alma Neri, que es nuestra directora de vinculación gubernamental en Organizaciones Unidas de Jalisco. Muchas gracias. Pues casi ya lo dijo todo José Manuel, habló muy ampliamente de todo lo que estamos viviendo, pero yo creo que no es suficiente. Siempre hay más, ¿verdad? Siempre tenemos cosas nuevas. Nos dimos cuenta ayer por la tarde que el presidente Trump hizo un decreto donde se salen de las Naciones Unidas en temas de derechos humanos. Con esto, pues es un mensaje claro de que no están muy interesados, todo lo que están ayudando, aparentemente, no lo quieren seguir haciendo. Y esto, pues, es un claro mensaje de que, pues, no están teniendo como prioridad las relaciones humanas, el derecho humano, sino más bien se están enfocando plenamente en hacer ver a Estados Unidos como una dictadura, no dictadura, digámoslo así, porque no es una dictadura, hay democracia en cierto sentido, pero lo que no entiende la gente es cómo funcionan las leyes y es la pregunta que de repente mucha gente se hace. ¿Cómo es que la Corte, teniendo tantos delitos comprobados, teniendo ya comprobados, haya continuado adelante todo esto, ¿no? Y siga y realmente esté en la Casa Blanca, ¿no? Es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo funcionan las leyes? Si realmente hay justicia en las leyes norteamericanas. Y yo creo que ese es un tintín que suena en todas las cabezas de todos los conocedores, ¿no? Aquí pues no es la excepción. Pero pues aquí vivimos, hemos tenido la oportunidad de crecer, hemos tenido la oportunidad de mejorar nuestras vidas. En cuanto a la seguridad, pues se sabe que hay más seguridad en Estados Unidos en las calles que en México, pero pues aún así, ahorita esa seguridad para nuestra comunidad prácticamente desapareció, dado que nuestra gente anda con miedo, anda con temor. En mi ramo, pues yo hablo con mucha gente todos los días y les pregunto, y pues sí tienen temor. Se sabe que están mandando mucha gente a Guantánamo, personas que tienen récord criminal, y pues en ese sentido nadie tiene ningún problema con eso de que se ponga mano dura en contra de la gente que tenga
malas mañas, ¿no? Que no sean personas buenas para la sociedad. Hasta ahí estamos bien. El problema es que mucha de nuestra gente está ahí por delitos muy simples, muy pequeños. Y aquí la ley a veces se aplica muy dura para nuestra comunidad. Hemos entrevistado personas que por una violación de tráfico o por una borrachera por ahí, por manejar borrachos, los meten a la cárcel y los revuelven con criminales peligrosos y duran meses ahí por no tener forma de defenderse. Esa es la triste realidad de nuestra gente. Nuestra gente sufre mucho en los campos por los trabajos tan duros que tienen, ganando sueldos que a veces no están justos para lo que hacen. Y nuestra comunidad, fíjense, generó nuestra comunidad mexicana en este año de 2024 $319,942 millones. Y lo que reciben es muy poco. Nuestra gente no es adicta a ir al doctor, nuestra gente no se atiende. Toda la gente que tiene un ITIN no puede reclamar su reembolso de los impuestos, y ese dinero pues el gobierno ahí se lo queda y no hay quien lo reclame, ¿no? Y de esto no se habla. Somos el 23% de la población de la Unión Americana y nos tratan como pues realmente, yo no digo que tengamos que tener privilegios, ya hubo tratados, ya las leyes están como están, pero por lo menos si no tenemos privilegios como dueños anteriores de estas tierras, habitantes de estas tierras, ¿cómo es posible que nos traten como si fuéramos criminales? Eso no concuerda, eso no está bien, no lo podemos aceptar. Entonces, somos 39 millones de mexicanos hasta el último conteo en el 2010, que hubo la última encuesta, y éramos 39. Quiere decir que ahorita en los próximos, estos 15 años, dense ustedes una idea a la rapidez que crece demográficamente nuestra población. Es por eso el miedo que tienen, el temor del crecimiento demográfico, el crecimiento económico, el crecimiento cultural y educativo. Ahorita nuestros jóvenes son los más en graduarse en los lugares donde nuestra población está más concentrada. California es el estado más poblado de la Unión Americana, y entre California, Javier, Illinois, nada más el último minuto, perdón, por favor, sí, discúlpame. y Texas está la mayoría de nuestra población mexicana. Quiero decir con esto que algo no concuerda. Ese es un ataque directo a nuestra comunidad y creemos entender la razón. Nos quieren debilitar, nos quieren menguar, porque es un temor muy grande el que nos tienen. La capacidad del mexicano es muy sabida, somos muy productivos y generamos realmente mucha riqueza, no nada más aquí en Estados Unidos, sino para México. El último año, 65,000 y más millones de dólares recibieron la República Mexicana, siendo Jalisco el que recibió más dinero y la ciudad de Guadalajara la más beneficiada de toda América Latina. Entonces yo creo que nos dicen héroes, pero en México en papeles, ya lo decía Juan Manuel, somos víctimas igual que los indígenas, tanto aquí en Estados Unidos como en México. Algo se tiene que hacer, y yo creo que la unidad va a ser la que nos va a permitir, igual que las hormigas y las abejas, sobrevivir a esto que estamos viviendo en el siglo XXI y que me parece increíble, no apropiado a la época, no apropiado a la evolución del ser humano, donde ya debiéramos de vivir en paz y debiéramos de vivir sin pendiente de que entre nosotros mismos nos estemos perjudicando. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Discúlpame. Vamos a dar paso al diputado Raúl Torres, que también había levantado la manita. Por favor, diputado, muchas gracias. Bienvenido. Con el gusto siempre de escuchar y, por supuesto, pues de complementar y secundar lo que se ha mencionado, lo que menciona Javier y lo que menciona José Manuel, que lo vive directamente desde Chiapas. Yo hablaré de dos temas muy técnicos, lo que tiene que ver con la frontera norte, pasando en lo que ya, desgraciadamente, de donde partimos. Yo creo que la administración del presidente López Obrador hizo a un lado directamente lo que era
el apoyo a los mexicanos que estamos en los Estados Unidos, porque cuando, recordemos, fue esta reunión de alto nivel, que así se le llamó, con Trudeau, con Biden y con el presidente entonces López Obrador, solo se pactó, en vez de apoyar a los mexicanos que están en la Unión Americana o a los mexicanos en Canadá, se pactó nada para los mexicanos, pero sí se pactó alrededor de recibir 30,000 migrantes no mexicanos en cada mes en territorio nacional, es decir, 360,000 al año, sin recursos de Estados Unidos y pagados por recursos mexicanos. Y otra de las cosas que también yo siempre lo menciono es que el gobierno de López Obrador, incluso en sus propios números, mencionó que gastó más de 100 millones de dólares, es decir, 2,000 millones de pesos de impuestos de dinero mexicano que se fueron sembrando vidas a Centroamérica. Y desgraciadamente nunca bajó ni la migración de Centroamérica, ni las causas por las cuales la gente salió de Centroamérica, y esos 2,000 millones de pesos se tienen que haber dado para el Instituto Nacional de Migración en México, para la Secretaría de Relaciones Exteriores y Atención Consular, principalmente de los mexicanos que estamos en la Unión Americana, y estaríamos hoy preparándonos para atender lo que ya sabíamos que iba a pasar o lo que ya había una tendencia hacia ello. Entonces, partamos de ahí. Segundo, si bien hoy se está dictando pues la política que es una política de región Norteamérica, yo creo que lo he dicho siempre, por eso me gano muchas veces comentarios que no les gustan, pero a final de cuentas México debe de pensar que somos Norteamérica. ¿Por qué? Porque en la geografía estamos ahí. Yo sé que compartimos el idioma, yo sé que compartimos la cultura y sí, todos somos hermanos latinoamericanos, pero Sudamérica no nos involucra en Sudamérica. En los temas comerciales no estamos ni siquiera en el Mercosur, por lo tanto, y la Alianza del Pacífico ahí más o menos va, que es una alianza que se inició en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, realmente no hay una integración total con Sudamérica y mucho menos con Centroamérica. Eso hay que ponerlo muy claro y es una realidad. Incluso todo el mundo habla de los aranceles con el presidente Trump y para memes agarraron los aranceles que presentó Ecuador, ¿no? Donde prácticamente solamente tenemos el 0.4% de importaciones. Y sí, es justamente eso. ¿Por qué? Porque hoy con Sudamérica y con Centroamérica no tenemos una relación directa de comercio. Por otros temas culturales sí, pero estoy hablando en temas comerciales y políticos, que es lo que hoy interesa para las negociaciones de Tratado de Libre Comercio. Ahora, la presidenta bien ganó tiempo, pero hizo lo mismo que hizo el presidente López Obrador. Mandar 10,000 elementos militares de la Guardia Nacional al norte del país, pero no sé si sepan de dónde vienen estos 10,000. No son 10,000 nuevos, son 10,000 que estaban cuidando Cancún y la Riviera Maya. Es decir, estos puntos que están tan calientes ya no van a poder estar reforzados, por supuesto, por la Guardia Nacional, porque se tienen que ir al norte del país. ¿Esto qué va a pasar? Que mientras tú no blindes, y ya lo mencionaban bien, están blindando la frontera norte, ok, ¿y qué pasa con la frontera sur? Yo he dicho muy claro que necesitamos cerrar temporalmente la frontera sur. Es una frontera que solamente es la frontera más porosa de todas, no hay un control. Hoy es más fácil pasarte en una rueda de un tractor que pasar en uno de los puentes oficiales rumbo a Chiapas y a Guatemala. Entonces, no hay un control. Si tú no identificas de dónde vienen, ¿cómo vas a poder atender las causas de esa migración? Y hoy vemos que un estado tan bonito como lo es Chiapas se ha convertido en el Sinaloa 2. Y qué feo que tenga que comparar con otro estado que también era hermoso, pero porque son los dos estados más violentos hoy del país. Eso no pasaba. Y eso fue a raíz de que el presidente López Obrador, con tal de que no se metieran y que no le dijeran, como ya lo dijo la Casa Blanca, que es un narcoestado, pues ¿qué hizo? Dejar que pasaran todos los migrantes en el sur y aguantar y explotar la República Mexicana. Hoy es un verdadero problema para los estados, hoy es un verdadero problema para los municipios y nosotros hemos presentado un modelo muy claro. Frenar la migración en la frontera sur. Necesitamos atender, porque no es un tema de que seamos xenófobos o no, es un tema de que hay que atender a quienes ya están aquí. 16 millones de personas en movilidad pasaron en los años de López Obrador. 10.5 de esos 16 pasaron a la Unión Americana. Luego no nos preguntemos por qué nos están atacando. Y no eran mexicanos. Ojo, hablo de migrantes que no eran mexicanos. Entonces, 4.5 se quedaron en territorio nacional. 4.5 que representan una carga al erario. Yo siempre he dicho que la migración es una oportunidad cuando la sabes atender. La primera cosa que debemos de saber es, primero, quiénes son
las personas que están llegando. ¿Cuál es el motivo? Por supuesto que si vienen escapando de las pandillas, que si vienen escapando de regímenes totalitarios como el que o apoyaba al presidente López Obrador con el régimen de Maduro, pues no los vas a regresar, me queda claro. Pero sí hay gente que recordemos también que hizo Maduro, abrió las cárceles y le dijo a todos, pueden irse. Y muchas de esas personas, y no soy yo el único que te los va a decir, mucha gente viene de ahí. Cuando tú hablas con la población venezolana, las primeras, segundas y terceras olas de la diáspora te dicen, nosotros sí salimos de Venezuela, pero estas últimas olas no eran precisamente las personas profesionales o las personas de bien. Muchos de ellos estaban trabajando para el propio gobierno chavista, que cuando ya no les funcionó, se dedicaron a robar en las calles y los dejaron salir. Y ahí están los mismos números y declaraciones del dictador Maduro. Eso lo pongo ahí. ¿Qué necesitamos? Porque no es lo mismo atender a un haitiano que atender a un venezolano, que atender a un nicaragüense, a un guatemalteco, que atender a alguien que llegó de Siria, porque no sé si han acabado de ver los números. ¿Cómo puede llegar gente de Pakistán? ¿Cómo puede llegar gente de Siria? ¿Cómo puede llegar de otras partes del mundo como Yemen y están en territorio nacional? Eso ya se convirtió realmente en los tráficos de lo que significa la red de trata de personas. Eso, si no lo frenamos nosotros ya con elementos de seguridad, con inteligencia, vamos a generar un verdadero problema más en México, porque los cárteles de la droga las organizaciones criminales se nutren de estos nuevos elementos. Ya lo hemos visto. Te matan uno, reclutan 6. Te matan otro, te reclutan 6 nuevos en el norte del país. Pero es muy triste, como ya lo mencionaban, que viene gente cruzando el Darién, que en teoría es una de las selvas más peligrosas y que dicen que el verdadero infierno es pasar por México. ¿Por qué? Porque la mujer se prepara para ser violada mínimo de 4 a 7 veces en el trayecto rumbo a la frontera norte. No puede ser que tú pases por eso. Si México les va a dar ese infierno por tener las puertas abiertas, pues prefiero que las puertas estén cerradas para que no tengan que vivir ese infierno. Y una de las cosas es que se tiene que hacer que el gobierno federal mexicano tiene que dejar de creerse que somos Simón Bolívar barato y decirle a los gobiernos de Centro y Sudamérica que tienen que hacerse responsables de sus connacionales. No, no podemos seguir manteniendo con más de 2,000 millones de pesos países que no nos están aportando a nosotros nada de vuelta. Eso tiene que ir, lo vuelvo a decir, a los mexicanos en retorno o a los mexicanos que están en los Estados Unidos. Hay un tema de seguridad a los municipios y estados. ¿Por qué? Porque no hubo una ampliación en el presupuesto para los distintos fondos en los municipios. Si no lo hubo en el presupuesto de egresos federal, ¿cómo un municipio como Tuxtla va a poder mantener todas estas nuevas olas de poblaciones que vienen? ¿Cómo vas a Perdón, tú diputado, darle los un recursos a tu minuto, por gente? favor. ¿Sí? Y concluyo, ¿cómo vas a darle tus recursos a quienes sí votan por ti, quienes son mexicanos y quienes aportan por ti en escuelas, en seguridad, en salud? Lo mencionabas muy bien. Incluso hay enfermedades que en México estaban erradicadas y que hoy estamos viendo una vez más en estados como Chiapas. Ahora, ¿qué está pasando? Se quedan en el sur del país, pero estos arrancan hacia el centro donde está un desarrollo económico más importante, llegan a la Ciudad de México y se encuentran que pues tampoco es el primer mundo que ellos imaginaban y después de ahí se empiezan a ir hacia el norte del país. ¿Qué pasa cuando se van hacia el norte del país? Caen en estas redes del crimen organizado y realmente se convierte en un infierno. Ahora, mientras no haya una cultura que en México diga lo bueno de la migración. ¿Por qué? Porque no se está hablando de que hay muchos que sí son profesionales y deberíamos de hoy estar viendo homologar sus profesiones. A mí me ha tocado, seguramente ustedes, que hay gente manejando un taxi de aplicación y que eran dentistas, que eran ingenieros, que eran arquitectos en sus países. Eso sí tendríamos que estar viendo, cómo revalidar sus estudios, cómo apoyarlos a que vuelvan a emprender de acuerdo a lo que hacían sus distintos países y bienvenidos, crecer el número de visados mexicanos para que la gente pueda llegar y arreglar su estatus en México, de quienes quieran quedarse y enseñar que México está abierto. Sí, pero si no identificamos, no podemos atender y menos vamos a poder solucionar una bomba de tiempo que ya explotó en todo el país. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias por estas reflexiones. Continuamos con Osvaldo Contreras, pero no lo veo. Osvaldo. Sí, Si no no se ha sí, conectado. ok, gracias. Si no es así, por favor le pido su intervención a la licenciada Alma Neri para exponer sus puntos hasta por 5 minutos, licenciada, por favor, gracias.
Muchas gracias y bueno, agradecer nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones, hacer este intercambio de ideas y nutrirnos, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Agradezco infinitamente la oportunidad nuevamente y saludo, como siempre, con agrado a todos mis compañeros que el día de hoy nos acompañan. Pues bueno, el tema de las fronteras de nuestro país. Nuestro país, como ya lo comentaba, nuestro bello México, está integrado en una posición geográfica dentro de uno de los corredores migratorios más importantes del mundo. Bajo esa tesitura, entonces, entendemos que estas dos realidades que pueden ser distintas y como ya lo expresaban bien, tiene sus asegúnes, por supuesto, la frontera sur, con esta dinámica agitada de la migración y, por supuesto, al norte, donde pues ya nos duele un poquito más porque ya estamos hablando más de los nuestros, pero al final siguen siendo personas. Entonces, parece que en esta estrategia o en este tema complejo de la migración, en esta dinámica, México entonces se reconoce como el país de origen, destino, tránsito, retorno y refugio de migrantes. Estas dinámicas sumamente complejas y que parece que no hemos terminado de entender en nuestro país con esta historia tradicional de la migración, pero parece que ya nos dimos cuenta que el único que está tomando las decisiones es nuestro vecino país del norte en Estados Unidos y muy cuestionadas estas decisiones sobre el tema de cómo identificar la migración y cómo atenderla, ¿no? Porque ellos están viendo obviamente desde su constitución que es un tema de seguridad nacional. Entonces, el hecho de que una persona extranjera llegue a su país ya es una amenaza, ¿no? De entrada. Entonces, eso ya nos pone en un contexto de estar alerta a lo que va a suceder con esas decisiones y lo estamos viendo actualmente. Entonces, creo que nuestro país tendría que estar tomando decisiones no nada más de confrontación, como nos lo están poniendo como ejemplo en Estados Unidos, muy respetables esas decisiones, no las compartimos, pero al final de cuentas ellos mandan en su territorio, ¿no? México tendría que estar haciendo lo suyo desde hace mucho tiempo, no desde ahorita. Per se a lo que está sucediendo con las decisiones que se han tomado en políticas públicas y estos intentos de tratar de generar condiciones de atención mínimamente con esta población migrante, porque entonces están los nuestros, los que están de paso, la migración interna, los que están de regreso, los refugiados, y entonces estas mismas dinámicas complejas. Y que por supuesto lo vemos que en el presupuesto pues no están asignados esos recursos para atender a la migración, porque entonces en esta dinámica del flujo migratorio, pues México tendría que ser el país de tránsito, porque así lo ha considerado también nuestros gobernantes, de que yéndonos un poco al origen, el tema de la migración, de la movilidad humana como derecho humano, entonces México ha permitido que nuestro país sea un país de tránsito y de tránsito libre. Entonces, creo que se han dejado de atender cuestiones fundamentales, como ya lo decía quien me antecedió en el uso de la voz, con un tema de seguridad, por supuesto, y que se convierten en personas sumamente vulnerables. Pero para ya no ahondar más en estas dos dinámicas que ya muy bien lo compartieron los compañeros, me voy a concentrar en las propuestas que considero que pueden ser las más importantes para este fenómeno importante, que creo que México tendría que estar ahí impulsando de los dos lados, tanto en el norte, con lo que no nos gustan esas decisiones y tendremos que estar como muy alerta también, pero sin dejar de observar estas decisiones que también se toman al sur de nuestro país, porque, insisto, terminan siendo personas. Y bajo esa perspectiva de derechos humanos creo que es muy importante que se tomen en cuenta. Entonces, voy a puntualizar, las políticas públicas integrales, fortalecimiento de la protección de los derechos humanos, que no hay que dejar de observar este tema. 2, modernización de la infraestructura migratoria, mejorar estas condiciones de atención, y hablo de estancias migratorias, albergues, que regularmente no hay una oficial, siempre lo hacen las iglesias o las organizaciones que atienden estas dinámicas. El fomento al desarrollo regional, eso creo que también sería, y lo comentaban asertivamente hace un momento, sobre estas condiciones de cooperación internacional con los países para atender hasta cierto punto estas causas
de manera real y contundente sobre las causas que generan la migración, que por supuesto entendemos que en muchos casos es la pobreza o la violencia. Luego también tendríamos que estar apostando por una colaboración internacional. Las relaciones, obviamente, con Estados Unidos, bajo estos, nos convierten en socios comerciales, hay una responsabilidad social, política, geográfica y hasta una vinculación histórica. Y luego, la atención a las comunidades, con programas de integración, crear oportunidades laborales, sociales, para los migrantes, siempre y cuando fomentemos la contribución a estas economías locales. Por otro punto, también importante es la sensibilización y la educación, un factor importante en la implementación de campañas para reducir la discriminación, promover la convivencia pacífica entre los migrantes y las comunidades receptoras. Y finalmente, ya, porque creo que no me quiero extender en el tiempo, para ser respetuosa, a manera de conclusión, la migración en México, especialmente en la frontera norte y sur, enfrentan importantes desafíos que requieren una respuesta integral, humanitaria y sostenible. Eso es bien importante tener identificado y lo principal yo creo que reconocer. Más allá de la contención, es fundamental implementar políticas que aborden las causas estructurales de la migración, que mucho se ha dicho, y protejan la dignidad de los derechos de todas las personas en movimiento, porque, insisto, es un tema de derechos humanos en el contexto de lo que decía al principio, que estamos integrando uno de los corredores más importantes del mundo. Pues entendamos esta dinámica y hay que reconocer también estos esfuerzos, ¿no? Solo mediante la colaboración efectiva entre actores nacionales e internacionales se podrá garantizar una gestión migratoria justa y eficiente, sujetándonos siempre a lo que en algún momento desde el 2018 se habló en el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Legal y ordenada, legal, se me está olvidando uno, pero en este Pacto Mundial de la migración segura, ordenada y regular. Entonces, yo exhorto a que replanteemos esta estrategia y que obviamente juntos podamos construir nuevos retos y nuevas oportunidades ante lo que ya está sucediendo, que la dinámica de migración no es nueva, no son por las decisiones que se tomen en el país de Estados Unidos, esto ya existe y ha existido desde siempre. ¿Qué nos ha faltado? ¿Qué hemos fallado al hacer desde el gobierno, desde el Poder Legislativo, que aquí están los diputados, desde la sociedad civil que estamos aquí y obviamente desde lo que pueden hacer a nivel federal? Y obviamente es un tema de todos para todos, porque al final pues todos somos migrantes, ¿no? Y me gusta cerrar diciendo esto. Muchas gracias por Muchas escucharme. gracias, licenciada. Le agradecemos mucho sus aportaciones y ahora vamos a dar paso al licenciado Osvaldo Contreras, quien es secretario de Acción Migrante y enlace internacional del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Gracias, Gracias, Osvaldo. Buenas Ceci. noches. Gracias, Ceci, por la presentación. También quiero saludar con mucho gusto a mi amigo Gabriel. Gracias, Gabriel, por invitarme nuevamente a esta plática. Por supuesto, saludo con mucho gusto a mi diputado estrella, Raúl Torres, que también lo veo por ahí. Diputado, un gusto saludarte. Ahí está, con el baile de Trump. Saludo también con mucho gusto a los diputados y diputadas que nos acompañan. También veo a la diputada Maribel Solache, a Oscar, Albert, las Organizaciones Unidas de Jalisco, Liz Espino, por supuesto al Maneri, que siempre es muy puntual en sus apreciaciones, a Esa Hurtado, José Manuel Blanco. Bueno, pues prácticamente a todos los saludo con mucho gusto. No quisiera alargarme, yo creo que ya mencionaron lo principal, solamente voy a enfocarme en tres cosas de la agenda que han marcado en Washington acerca de todo este tema de Trump y de las decisiones que ha tomado. Bueno, pues número uno, decir que quieren saber la posición de México en el mundo, es decir, y si ustedes se fijan en la declaración que da Claudia Sheinbaum y que dan algunos funcionarios cercanos a Cancillería, pues bueno, es fácil ver la posición de México en el mundo, diferente a China, ¿no? O sea, aquí el factor China casi nadie habla de él, pero sí Estados Unidos quiere saber cuál es la posición de México con respecto a China y es obviamente más cercana a la de Estados Unidos y es la que actualmente debe de aparecer siempre
digamos, en los diálogos o las declaraciones, y así lo hizo la presidenta de la República. Otro tema que quisiera resaltar muy rápido es el tema de la seguridad. Quiero decirles que el PAN va a proponer en próximos días en el Senado una iniciativa que es el Tratado de Seguridad, le quieren llamar T-Security, que es como un tratado de libre comercio, un TEMEC, pero acerca de seguridad y en donde puede ser bilateral, puede ser México, Estados Unidos o puede ser trilateral junto con Canadá, Estados Unidos y México, que es lo que nos han dicho que algunos cercanos al presidente Trump quieren que se firme para poder actuar de manera formal contra las organizaciones criminales. No lo vemos descabellado, solamente la puntualización ahí, la coincidencia es que no viole nuestra soberanía, pero sí puede haber en conjunto una participación en este tratado de seguridad. Y por último, el tema que nos acontece, que es el tema de la migración. A final de cuentas lo utilizan nuestros aliados o nuestros vecinos como un tema de negociación. Hay que recordar que este tema de la migración, pararla tanto en el norte como en el sur, son las barreras que ahorita se proponen y México como tercer país seguro, esa raíz para poder negociar lo otro que realmente le interesa a los norteamericanos, que es el tema del fentanilo y el tema de seguridad. Entonces van a ir de la mano. Yo creo que es importante una reforma migratoria. Es importante que ya la hagan a la urgencia. Tanto legisladores norteamericanos como de México están pensando en una nueva reforma migratoria y yo creo que eso es lo que se debe especializar ahorita los negociadores. Si bien es cierto, es importante también a México negociar algunas cosas que parecen sencillas, pero que son cruciales para el tema de la migración, como son las visas NAFTA, todas esas visas que se le otorgan a algunos profesionistas, a algunos profesionales. No todos pueden ejercer en Estados Unidos, algunos solamente, y yo creo que es el momento ideal para que se meta a la mesa de negociación el tema de que se abran más oportunidades para todos los mexicanos, que hay que decirlo, la gran mayoría que está migrando son jóvenes profesionistas que buscan una oportunidad que no tienen en México. Entonces, de manera muy breve, toqué esos 3 puntos, pero estoy aquí a la orden lo que se ofrezca, Gabriel. Muchísimas gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias, Gracias. licenciado. Gracias, Ceci. Gracias. Damos ahora la palabra a la diputada Maribel Solach. Por favor, diputada, si nos haces el honor de tu participación. Gracias, hasta por 5 minutos. Gracias. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Maribel Solache, los saludo. Bueno, pues yo les voy a hablar de mi experiencia, empezando por decir que ningún ser humano es ilegal. Y ningún ser humano es ilegal en Estados Unidos, y ningún ser humano es ilegal en México, y ningún ser humano es ilegal en Madrid o en París o en China. Yo viví 20 años en los Estados Unidos, como ustedes saben, y regresé. Soy una mexicana en retorno hace 5 meses. Yo fui mexicana en retorno antes que ser diputada. Entonces, bueno, así me quiero identificar. Aparte, quiero que sepan, digo, la mayoría lo saben, que yo viví indocumentada en los Estados Unidos. Y bueno, 20 años de vivir en los Estados Unidos, por supuesto, me tocó convivir con personas de todo México, pero también de todo el mundo. Y particularmente yo les podría decir que con las personas que más conviví, debido quizás a la condición socioeconómica, fue con mis hermanos de Guatemala, de El Salvador, de Perú, de Colombia, y bueno, con otras comunidades, recuerdo algunos personas de Europa, algunas del continente asiático, algunos del continente africano, y bueno, pues recuerdo algunos de los países árabes. Entonces, la verdad es que mi visión de la migración es pues muy grande, muy profunda. Para mí la migración tiene que ver con, y lo digo con mi propia historia, yo me considero como una mariposa, que yo no podía quedarme atada de manos y de pies, viendo cómo México se caía a pedazos en el 2004,
y yo realmente lo único que hice fue irme y llevarme a mis hijos, que también nacieron en Ciudad de México, y escaparme prácticamente de la falta de oportunidades como abogada, porque yo ya era abogada, siendo mujer, siendo abogada, siendo una mamá de 2 hijos, pues yo me tuve que ir a los Estados Unidos porque ya había sido la transición entre el PRI y el PAN y era, recuerdo, ese 2004. Y bueno, pues yo me tuve que ir me tocó ver un secuestro muy fuerte en el Estado de México y definitivamente yo dije, pues prefiero irme a limpiar casas y a cuidar niños que me vayan a tirar un balazo a mí o a uno de mis hijos, o el tema de los secuestros que estaba terrible en ese entonces. Yo pensé que me iba nada más en lo que terminaba en lo que daba el 2006 y pudiera haber nuevas elecciones, o en lo que era 2012, y pues la verdad es que no, las cosas no pasaron así, me tuve que quedar 20 años. Y bueno, en ese estar allá, como les digo, conviví con muchos migrantes y las historias que escuché del norte y del sur realmente no cambian, son las mismas. La frontera sur es una frontera muy peligrosa, la frontera norte es una frontera muy peligrosa. Nada más que aquí vamos, sí me gustaría mucho que diferenciáramos entre los tonos de piel, entre qué países estamos hablando, porque por la frontera sur entran muchas personas de muchas otras nacionalidades y llegan pues muy bien al destino al que van, a Estados Unidos o a otro país. Y realmente me parece que las personas que entran por nuestra frontera sur, que les toca pasar por esa selva que ustedes comentan, precisamente pues es precisamente la gente más pobre, la gente más vulnerable, la gente que no tuvo para pagar un avión o que no tuvo para quizás poder pagar de otra manera cómo llegar a los Estados Unidos. Yo sí les quisiera decir que me gusta mucho que estamos en esta mesa porque para mí es un tema sensible. Hoy creo que gracias al presidente Donald Trump, los migrantes estamos en el discurso y me parece que no tan solo los migrantes o los mexicanos en retorno, sino también los migrantes que van de paso ya. Y yo sí quisiera decir algo. Me parece que en los Estados Unidos hemos gritado fuerte y claro que queremos que traten a los migrantes mexicanos con dignidad, y no podemos ser hipócritas y pedir que a los mexicanos en Estados Unidos se les trate con dignidad, cuando nosotros a todos los migrantes que van pasando, que nada más van de paso para los Estados Unidos, nosotros los veamos con el mismo racismo y el mismo clasismo que se les ve en los Estados Unidos o que se nos ve en los Estados Unidos. Yo sí quisiera decirles que es necesario que nos sentemos todos, es necesario que tengamos este tipo de diálogos plurales, y agradezco mucho la oportunidad de Gabriel, agradezco por sentarme con compañeros de otras bancadas, pero también agradezco sentarme con personas de la sociedad civil, con pastores, con clérigos, con organizaciones. Precisamente hoy en la Cámara de Diputados tuvimos un foro muy parecido al tema. Y la verdad es que estuvo ahí, por ejemplo, alguien de la oficina de Clara Brugada, estuvieron pastores, sacerdotes, académicos, personas de organizaciones, empresarios, diputados, por supuesto, activistas. Y yo creo que a mí me gusta mucho el tema y yo estoy abierta a hablar el tema, porque creo que es un momento de utilizar el discurso del presidente de los Estados Unidos para que también nos haga eco a nosotros. Realmente nosotros de veras abrazamos la migración, de veras vemos con buenos ojos a los hermanos que solo cruzan, porque hay dos diferencias. Los que vamos a los Estados Unidos vamos a trabajar y a hacer lo que vamos, pero los que pasan por México, pues honestamente, lo que yo he visto en estos 20 años, yo no creo que ningún migrante que cruzó por estos 20 años de Guatemala, de El Salvador, de cualquier otro país, yo no creo que quería quedarse en México. Su destino
final era los Estados Unidos. Y entonces me parece que hoy tenemos todos una oportunidad de empezar a ver a la migración con otros ojos. En Estados Unidos gritábamos para que se cerraran los centros de detención y marchábamos, protestábamos, ayunábamos, hacíamos desobediencia civil. ¿Por qué? Porque no son más que puro negocio, donde se criminaliza al migrante. Y yo lo mismo discurso lo traigo para México y lo he estado haciendo. Yo desde que llegué visité un centro de detención, yo así le digo centro de detención, le llaman de otra manera aquí en Las Agujas, en Iztapalapa, no sé cómo le llaman, pero yo le llamo centro de detención, porque para mí un lugar donde encierras migrantes, donde deportas migrantes, donde privas de la libertad a las personas por aspirar a una vida mejor, para mí es un tema de criminalización de la migración. No solamente estás criminalizando al ser humano, estás criminalizando la libertad que todos tenemos de ir a donde quiera que queramos ir, por lo que sea, por una cuestión de hambre, por una cuestión de seguridad, por una cuestión de libertad, por una cuestión médica. Entonces, a mí sí me parece que tenemos esta gran oportunidad todos, compañeros, de reflexionar y de sentarnos a la mesa, porque yo hoy les decía en el foro que tuvimos en la Cámara de Diputados, el tema migratorio y los migrantes los debemos ver no con un tinte político, con un tinte electoral, con un tinte económico. La verdad es que el tema de la migración, miren, se ve con esto y se siente con esto. Si yo les contara todas las historias que escuché desde el primer día que llegué a los Estados Unidos, contados de los hermanos que cruzaban por la frontera sur, pero si les contara las historias de todos los que se quedaron en el cerro, muchos de ellos mexicanos y de otras nacionalidades, y no les estoy hablando de este sexenio, les estoy hablando de 20 años para acá, yo trato de ser plural y les estoy hablando de 20 años para acá. Y a mí me parece que tenemos que aprovechar este tema. Yo realmente apoyo e impulso una reforma migratoria y me parece que si vamos a empezar a hablar de una reforma migratoria y lo estamos pidiendo en los Estados Unidos, yo también pensaría, yo no sé cuántos migrantes indocumentados haya en México, no sé cuántos sean, 30,000, 50,000, 100,000. Esa cantidad puede ser, no sé, 1,000,000 quizás. Si alguien me puede ayudar, a lo mejor sea 1,000,000 de migrantes. Bueno, sé que hay 1,200,000 de migrantes anglosajones que se vinieron a vivir a México y que, por cierto, no se les pidió visa. Puedo pensar que a lo mejor haya 1,000,000 de migrantes que vengan de la frontera sur, de estos países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela. El tema de Venezuela todos lo sabemos, y el tema de Venezuela, los venezolanos salieron de Venezuela hace años y contado por ellos mismos. Ayer en la Cámara estuvieron un grupo de venezolanos y nos decían, yo salí de Venezuela hace 10, hace 12, hace 13, vivíamos en Colombia y cuando se abrió el TPS para los venezolanos, nos venimos todos. Por eso es que hoy Estados Unidos tiene proyectado deportar a 350,000 venezolanos que ellos ya habían salido de Venezuela desde hace mucho tiempo. Yo lo que he visto, yo me la he pasado en los albergues de migrantes aquí desde que llegué a México. He visto, de las personas que más he visto son guatemaltecos, cubanos, ecuatorianos, brasileños, pero sí les voy a decir que he visto más venezolanos. Y entonces, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Si le cerraron el CBP-1 a todos estos migrantes que primero, bajo la administración Biden, se las abren y ahorita se las cierran, yo sí les quiero decir a todos, este no es un tema de republicanos o demócratas, este es un tema de seres humanos, porque yo estuve 20 años en los Estados Unidos, me tocaron varias administraciones demócratas, varias republicanas, y nunca hubo una solución para los migrantes que son los trabajadores esenciales en los Estados Unidos. Entonces yo pienso que si vamos a hablar de una reforma migratoria, yo la hablaría para los dos países. Yo sí quisiera que lo humanicemos, y yo también quisiera decir que no es cierto que los gobiernos estén pagando a los migrantes, porque ¿saben qué? Aquí en México yo ya visité los albergues migrantes desde que llegué. Y realmente yo les puedo decir que visité el de Las Agujas y visité los de los hermanos Escalabrines,
y visité otros de pastores cristianos y otros que están ahí en el centro, donde ni son albergues, son ahí campamentos de migrantes. Y yo les podría decir Diputada, un que no último son los minuto, gobiernos. disculpe, por favor. Sí, gracias, que no son los gobiernos. ¿Saben quién está a cargo de alimentar? Ellos solitos van y buscan su comida a la central de abastos, lo sacan de la basura. Entre todos ellos se ayudan, las iglesias, las organizaciones, la sociedad civil, somos los que estamos atendiendo el tema. Yo no sé cuánto dinero metan los gobiernos para el tema de los migrantes, pero yo sí les puedo decir que lo que yo he visto es que somos más la sociedad civil los que estamos atendiendo el tema, y por eso es necesario sentarnos todos y traer este tema no solamente aquí a los foros, llevar este tema y este discurso también a los congresos locales, estatales y federales, y también a todas las áreas del gobierno. Y yo agradezco mucho el espacio. Gracias. Muchas gracias, diputada. Vamos con Esaú, por favor. Esaú, buenas noches. Si nos haces favor de intervenir. Esaú es doctor en Derecho, Esaú Hurtado Gallegos, doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac. Muchas gracias, Esaú, por tu participación. Adelante. Gracias, Cecilia. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias de nueva cuenta al presidente de los Dos Méxicos AC, al licenciado Gabriel Larraguibel, por la oportunidad de participar en este foro. Quisiera comenzar comentando la situación con nuestra frontera en el sur, en la cual la historia de la política migratoria y nuestra dinámica con Estados Unidos se repite. La política mantiene los matices de seguridad fronteriza más que una política de seguridad humana, aunque desde el sexenio pasado se pretendió investirla en estos términos. En la praxis, sí se observa que las políticas de control fronterizo sí se montan sobre el derecho a migrar. Lo hecho por el presidente Andrés Manuel prácticamente se mantiene sobre los mismos rieles en la presente administración, a saber, primero, canalización de recursos presupuestarios para atender necesidades de migrantes centroamericanos en las ciudades fronterizas mexicanas. Número 2, este contexto plantea la oportunidad de promover un modelo de cooperación internacional para el desarrollo local y regional. Tercero, el fortalecimiento del control migratorio de parte de la Guardia Nacional implicaría el desafío regular los flujos y el debido respeto a los derechos humanos, la inclusión social, laboral y cultural de la migración centroamericana en la frontera sur y las iniciativas de desarrollo hacia la región. Implicarán fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos centroamericanos con una agenda transversal para el desarrollo. Los gobiernos de México y Estados Unidos trabajarán conjuntamente para alcanzar una solución duradera. Como producto de tal declaración, México acordó incrementar significativamente su esfuerzo de aplicación de la ley mexicana a fin de reducir la migración irregular, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, dando prioridad a la frontera sur. Esta medida implicará el desafío de política pública de no criminalizar la migración irregular y evitando la violación de derechos humanos. Una de las prioridades del acuerdo es que México deberá tomar acciones decisivas para desmantelar las organizaciones de tráfico y trata de personas, así como de sus redes de financiamiento y transporte ilegales. Asimismo, ambos países se comprometan a fortalecer la relación bilateral, incluyendo el intercambio de acciones coordinadas a fin de proteger, mejorar y garantizar la seguridad en la frontera común. Y con relación a la frontera que tenemos hacia el norte, en esta ocasión me gustaría hacer una reflexión desde otra arista distinta al análisis de las políticas del presidente de los Estados Unidos y asimilándose eventualmente podrían acercarse a un espíritu propositivo. Si bien las etiologías de orden económico no dejan de guardar gran importancia en los movimientos de orden demográfico, pero existen otra variedad de condiciones que son recurrentes a dichos procesos, los cuales van desde el orden natural,
en orden de cambio climático, entre otros problemas de orden antropogenético, están determinados el advenimiento de catástrofes a nivel mundial, o en su caso, aquellas circunstancias que se cifran por los desencadenamientos geológicos. En este orden, la cuestión migratoria se ubica en un contexto de diversas culturas guardando un punto de inflexión. Es un fenómeno que se cifra en la intolerancia, pueden ser de corte étnico o de otra naturaleza, como una especie de fundamentalismo, y que ha llegado a expresarse bajo circunstancias de índole racista, clasista, sexista, entre otros, en cuya apariencia la única forma de alternar la vida social sería a través de aplicar como política de Estado neoliberal, si el caso fuera viable, el denominado multiculturalismo. Asimismo, tradicionalmente el tránsito poblacional migrante converge fundamentalmente en el ámbito que corresponde a ciertos sujetos o clases sociales, algunos de ellos concebidos como subalternos en el campo mexicano, como son ciertos sectores de jornaleros, indígenas, campesinos, pobres, aparceros o simplemente desheredados de la tierra. Pero de igual manera encontramos sujetos de extracción urbana marginal, como así corresponde a las villas miseria o zonas marginadas que subyacen en las periferias urbanas más importantes de México. En esta tesitura se ubica gran parte de la zona conurbada a la CDMX, conforme a los datos que nos arroja el INEGI. Y bajo otra contratación y de muy distinta extracción social, encontramos a ciudadanos mexicanos fundamentalmente incrustados en las llamadas clases medias o pequeña burguesía, que cuenta en algunos casos con estudios no tan solo profesionales, sino de posgrado. Más allá de las circunstancias inherentes al subdesarrollo en que se ubican estos núcleos sociales, como son, entre otras, las de garantizar un empleo profesional digno, se trata en la mayoría de los casos de sujetos subalternos que conscientemente se incorporan a la otra cultura y de quienes hipotéticamente subyace un proceso de subsunción en el esquema del American Way of Life, ante las contradicciones en que se podría cifrar su porvenir en México. El miedo de los miembros de esta clase media es el de ser o de acabar formando parte de las filas de los excluidos, y la expresión más clara de este deseo de Occidente desarrollado es los que nos queda en nuestro país. Intentan tristemente pues una prosperidad fallida, como son las partes modernizadas en cualquier metrópoli de tercer mundo. De esta manera, que este tipo de migrante, el intelectual, es subalterno, en tanto se emancipa a sus condiciones de vida en un paradigma, el mexicano de la segunda década del siglo XXI, en el cual las expectativas del trabajo intelectual guardan grandes limitaciones. Y por otro lado, la incorporación de esta población como migrante de los Estados Unidos los coloca en una condición de subsunción social, es decir, adaptar a su devenir social los patrones de vida de la sociedad receptora. Esta beta de análisis la creo fundamental para poder abordar sus problemáticas y soluciones. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto. Muchas gracias, Esaú. También tenemos una participación en el chat de Albert Ciorda, espero que lo haya pronunciado bien. Él nos comenta, hay ejemplos. 1, la protección de migrantes, garantizar los albergues y servicios humanitarios en la frontera que cuenten con recursos adecuados, implementar protocolos de protección para grupos vulnerables como mujeres, niños, comunidades LGTBQ+, fortalecer la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, para procesar solicitudes de asilo de manera más rápida y justa. 2, negociación con Estados Unidos, mantener un diálogo firme pero diplomático con la administración de Estados Unidos, exigiendo respeto a los acuerdos internacionales en derechos humanos. Buscar apoyo en organismos multilaterales como la ONU y la OEA para presionar a Estados Unidos en materia de respeto a los derechos humanos, que ahorita ya vimos que pues ya firmaron
su salida de este ámbito, ¿no? Explorar acuerdos económicos para que Estados Unidos invierta en el desarrollo de Centroamérica, reduciendo la migración forzada. 3, fortalecimiento de la soberanía mexicana, rechazar cualquier intento de intervención militar o medidas coercitivas unilaterales, crear la política fronteriza propia que evite la militarización excesiva y garantice la seguridad sin vulnerar derechos humanos, impulsar una política regional con otros países latinoamericanos para presentar un frente común ante Estados Unidos, atención a las causas estructurales de la migración, que ahí lo veo difícil, invertir en desarrollo de empleo en el sur de México y Centroamérica para reducir la necesidad de emigrar, combatir la violencia y el crimen organizado que obligan a muchas personas a huir. Esto es lo que nos comentan en el chat. Y también tenemos la participación, nos mandó su ponencia, eh, muchas gracias. Me voy a permitir leerla rápidamente. Señoras y señores, hoy quiero hablarles de un tema crucial en la política y la economía de Estados Unidos, la migración mexicana y su impacto en la sociedad estadounidense. En particular, quiero analizar cómo las políticas de Trump han profundizado la polarización y la discriminación, ignorando el papel fundamental de los trabajadores, empresarios y profesionistas de origen mexicano en la economía de ese país. La mano de obra mexicana es el pilar oculto de la economía estadounidense. Estados Unidos ha sido construido con el esfuerzo de millones de migrantes y los mexicanos han sido una pieza clave en ese desarrollo. Actualmente la mano de obra sostiene sectores fundamentales como la agricultura, la construcción y los servicios. Sin estos trabajadores, las cosechas no llegarían a las mesas, los edificios no se levantarían y muchas empresas verían paralizadas sus operaciones. Sin embargo, en lugar de reconocer esta contribución, Trump insiste en promover políticas de deportación masiva, militarización de la frontera y discursos de odio que criminalizan a quienes han sido y siguen siendo la columna vertebral de la economía estadounidense, los empresarios y las nuevas generaciones, el futuro de la economía binacional. Más allá de los trabajadores esenciales, la comunidad México-estadounidense ha dado paso a una nueva generación de empresarios y profesionistas altamente capacitados. En los últimos años, hemos visto un crecimiento exponencial de empresas fundadas por mexicanos y sus descendientes en Estados Unidos, generando empleo y dinamizando sectores claves como la tecnología, la educación y la salud. Jóvenes México-estadounidenses se están graduando de universidades de prestigio, liderando startups y aportando innovación a la economía digital. Son parte de una nueva élite que demuestra que la migración no es una carga, sino una inversión para el futuro. Trump y la política de odio, un obstáculo para el progreso. Donald Trump ha hecho del ataque a los migrantes su bandera política. Su retórica busca dividir a la sociedad creando una falsa narrativa en la que los mexicanos son una amenaza en lugar de un activo. Sus políticas no solo afectan a quienes cruzan la frontera en busca de oportunidades, sino que también generan un ambiente de hostilidad para ciudadanos mexico-estadounidenses que han nacido y crecido en este país. Este discurso no es solo moralmente cuestionable, sino económicamente contraproducente. La discriminación y la exclusión frenan el desarrollo, impiden la integración de talento y debilitan la competitividad de Estados Unidos en un mundo globalizado. Conclusión: reconocer la aportación de los migrantes es clave para el futuro. No se puede hablar del futuro de Estados Unidos sin reconocer el papel central que los migrantes mexicanos juegan en su desarrollo. Su trabajo, su emprendimiento y su talento construyen este país todos los días. La política del miedo y la discriminación solo trae división y estancamiento. Es momento de rechazar la narrativa de odio y trabajar por una política migratoria que reconozca la realidad. Los mexicanos en Estados Unidos no son un problema, son parte de la solución. En sus manos está el presente y el futuro de la economía de este país. Muchas gracias. Es la ponencia que nos manda Raúl Reyes. Bueno, y pues creo que con esto vamos concluyendo. No sé si quieras dar las conclusiones o las doy yo, Gabriel. Yo creo que más que conclusiones, todos lo tenemos muy presente, ¿sí? Yo creo que opiniones, digamos en el caso mío, de los dos Méxicos, yo creo que tenemos que sensibilizar, ¿sí? Por no decir humanizar,
¿sí? A muchas personas del gobierno, de las instancias del gobierno, ¿sí? Más que nada nos corresponde México. También se puede hacer en Estados Unidos, pero más que nada en México. Estábamos oyendo, ¿sí? En la mañana, que los consulados no tienen suficiente dinero, que no se les paga lo suficiente para atender todas las necesidades de los mexicanos. No lo van a tener, este año no lo van a tener, el presupuesto ya se dio, ¿ok? Pero hay que humanizarlos, ¿sí? Hay que sensibilizarlos, ¿sí? De cuáles son los problemas reales. A mí me tocó hacer una cita en el consulado de Sacramento hace algunos años, marqué el número, como todos tenemos que marcarlo, y me dieron la cita para 6 meses después. Les dije que me urgía, no, me la dieron 6 meses después. Hablé directamente, tenía yo el teléfono directo de la cónsul, ¿sí? Me presenté, le dije que era de los dos Méxicos, todo el show. Me dieron la cita al otro día. Me atendieron rápido. Y cuando terminamos, me pregunta, ¿satisfecho? Le digo, no. Digo, no estoy satisfecho porque ¿cuántas personas de la tercera edad están formadas en la calle? ¿Sí? No los están atendiendo como debe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, sensibilizarse. En este caso, no se les va a aumentar el sueldo ahorita. No, pues que le echen más ganas, ¿sí? Que acepten el apoyo de la sociedad civil, de las asociaciones civiles. Los diputados, voy a dar el ejemplo, 2 diputados de aquí de Querétaro. Cada año, ¿sí? En temporadas de Navidad, van a la frontera, arman sus caravanas, empiezan 3 meses antes a armar la caravana para traer a los mexicanos que vienen a pasar Navidad, Año Nuevo con sus familiares. Y ellos, digo, hay que ser realistas, ¿sí? Se van shopping para sus regalos de Navidad y Reyes y demás. Okay. Está bien, pero ¿por qué no organizan caravanas ahorita que se necesita? ¿Cuánto mexicano no se está regresando antes de que los deporten? Se ven en las noticias, se ven en todos lados, en las redes sociales, cómo los agentes de migración los están asaltando cuando regresan. Hay que humanizar, hay que vigilar, hay que observar. Y también hay que presionar a los diputados a que vayan, hagan sus caravanas y se los traigan, los escorten y los protejan, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que pensar son dar talleres, cursos, no sé, en las escuelas primarias, secundarias y a nivel nacional, con el apoyo de las asociaciones civiles, para lo que le llaman aquí usos y costumbres. ¿Por qué? Normalmente, el usos y costumbres lo hablan o se refieren a las personas indígenas en México y México. ¿Ok? Ahorita están regresando, ¿sí? Niños, adolescentes que no conocen México. Muchos no hablan español, no conocen cuáles son las costumbres en México, ¿sí? Hay que dar el curso a los niños en general de que los que vienen traen otras costumbres y a los que están llegando, enseñarles las costumbres que se usan en México para que no tengan tanto problema del famoso bullying, ¿sí? Por eso yo creo e insisto, ¿sí? Es muy importante apoyarnos, no voy a decir nombres, pero tenemos desde el año sexenio todas las asociaciones que yo conozco, y conozco muchas, ¿sí? Que ya no recibieron el apoyo, ¿sí? De las diferentes secretarías como era antes, que sacaban convocatorias, concursábamos, nos presentábamos proyectos y nos financiaban esos proyectos. Desde el sexenio pasado ya no. ¿Por qué? Porque una persona mencionó que todas las asociaciones éramos corruptas. Generalizó, sin hacer el estudio, sin hacer nada. ¿Okay? Entonces, ahorita, las únicas que han sobrevivido son obteniendo otros trabajos y trabajando su asociación con su dinero, ¿sí?
o recibiendo el apoyo de diputados, senadores que los conocen, porque los diputados, senadores tienen un presupuesto. Entonces, los que tienen muy buenos contactos con diputados, senadores, están recibiendo un apoyo para llevar a cabo sus proyectos, y qué bueno. Por eso yo les he insistido, ¿sí?, en que necesitamos el apoyo. Yo lo que tuve que hacer fue vender mi casa, comprar una más barata, ¿sí?, 4 veces más barata, para poder seguir sosteniendo la asociación, vender los coches, no tengo coche, para poder seguir, pero ya llega uno al límite donde si no tienes 2 pesos, no puedes dar uno, o no puedes invertir uno. Entonces, sí es muy importante. En esta ocasión, les digo, hay mucho que se puede hacer, mucho en lo que nos pueden apoyar para que lo hagamos, y nosotros a ustedes. Como se lo dije a un diputado local aquí en Querétaro, dice, no, es que yo soy local, ¿para qué me sirve la publicidad? Digo, ¿y ahí te vas a quedar o vas a querer ser diputado federal? Si nosotros empezamos desde ahorita a manejar tu imagen, ¿sí?, puedes llegar a ser diputado federal. Y si siendo diputado federal quieres ser senador, se te ayuda. Y si tienes negocio, igual, ¿sí? Y en esta ocasión, ya me despido con esto, sí le agradecemos a Elizabeth Espino, sí, que ella fue la que nos patrocinó este foro con los productos Perfect Elite, que son 100% naturales. Pero nuevamente les quiero agradecer a todos ustedes el que participen en estos foros, ¿sí?, el que sigan, que nos hagan promoción también, para que otras personas que se interesen en el tema se integren a estos foros y podamos continuar haciéndolos, informando a las personas. Es muy importante informarlos a todos. Muchas gracias, Ceci. Si tú das el buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, les agradecemos a todos. Ahora vamos a pensar los cómo. Ya tenemos los qués, ya tenemos el diagnóstico. Ahora hay que pensar los cómo, que eso es lo más importante. Y sobre todo, pues seguir en esta discusión, alimentándola con las visiones de ustedes, que es muy importante. Creo que todos coincidimos que tenemos que abordar el tema desde una visión humanista, pero no tampoco podemos dejar de lado la visión práctica de los impactos en las finanzas públicas, en la seguridad, en lo sanitario, cuando estamos viendo desmantelamiento de instituciones que deberían estar fortaleciéndose para tener control de esta burbuja que estamos teniendo, presión del norte, presión del sur, y vamos a estallar. Entonces, sí, la foto, exactamente. Muchas gracias, licenciada. Les agradezco mucho. Vamos a tomar la foto del recuerdo. Les agradezco mucho y los vemos la próxima semana con otro tema que también está igual de interesante, pero también vayamos pensando los cómo, por favor, porque esto apremia, era para antier. Muchas gracias. Gracias. Arriba el PAN. Buenas noches. Muchas Adiós, gracias. buenas noches. Con Gracias. café. Arriba los migrantes, arriba los Eso, migrantes. los Mi migrantes causa y es el PAN. migrante. Todos somos migrantes. Arriba México. Arriba Arriba ya viste al México. PAN. Raúl, los Eres buena, migrantes no Almaneri. tenemos partido, tenemos bandera. Pues ya pónganse a trabajar, tus amigos federales, mi querida Maribel, ya diles que se pongan a chambear. Ay, pensé Dales que me clases. decías a mí. No, ya te dije que a tus amigos dales clases. Vengo llegando, amigo. Mira, tú sí estás Hagan chambeando, siempre equipo, lo he dicho. diputado, hagan Lástima equipo. de los otros. Tenemos necesario. Maribel y yo voluntad. somos equipo, no te confundas, mi querida Almaneri. No, digo, Lástima hagamos que los demás equipo, no. hagamos equipo. Es Olvídate de necesario, es la parte obligado, política. es El obligado. tema migrante no tiene partido, tiene Ya que se pongan a bandera. No hay chambear. bandera, no hay bandera. La Muchas bandera es gracias. la bandera de los... Que la pasen Almaneri, tú eres bien, nos buena, vemos. vente al PAN. Tú eres buena, Almaneri, Yo vente no al PAN. como pan, yo no como pan, gracias. Nos Saludos vemos a la todos. próxima Muchas semana. gracias a Muchas todos. gracias. Buenas Abrazo. noches. Saludos a Un mi única abrazo. diputada favorita de Morena. Hasta luego. Cargo la cuenta, por favor. La única que se gana todo mi cariño, que es mi querida Maribel. Y admiración y respeto, y eso no es fácil. Cuídate, bonita noche a todos.
Gracias, Gabriel. Cuídense.